Le llegó la hora de rendir cuentas ante la justicia a la supuesta novia del Chapo Guzmán, la diputada por Sinaloa, Lucero Sánchez, lo que le espera a la mujer que se robó el corazón del narcotraficante. Esto nos compete a todos. La lista negra de empresas mexicanas que están al servicio del narcotráfico, según el Departamento de Tesoros de Estados Unidos. Salimos en busca de algunas de ellas para saber por qué continúan operando. Aquí yo creo que hay un problema, no sé, quizás político también, ¿no? Alerta en la ruta del migrante en México. Agentes del Grupo Beta recorren los caminos para alertar a los centroamericanos sobre el nuevo peligro que les espera. Cientos han estado a punto de morir. Los temores que persiguen a Kate del Castillo. Afirma que se encuentra en peligro y que ya recibió amenazas por parte de una actriz y del secretario de Gobernación, Osorio Chong. Decisiones que uno toma. En vivo desde Los Ángeles. Esto es Noticiero Cierre de Edición. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Rullero. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos en México, en donde la supuesta novia del Chapo Guzmán, la diputada por Sinaloa, Lucero Sánchez, pasó hoy 20 horas en la PGR y se negó a prestar declaración alguna. Emanuel Guzmán estuvo allí y nos preparó el siguiente informe. Veamos. Escoltada por un agente federal, la diputada por el Congreso de Sinaloa, Lucero Sánchez López, llegó a las instalaciones de la Procuraduría General de México tras su arresto en Culiacán. Pese a que llegó en la madrugada de hoy al aceido, la supuesta novia del Chapo Guzmán retrasó su rendición de testimonio hasta las 7 de la mañana por la espera de un abogado que mandó a llamar desde Sinaloa. La legisladora se encuentra en calidad de testigo por la fuga del líder del cártel de Sinaloa y probable falsificación de documentos para ingresar al penal del Altiplano, algo que ha negado insistentemente. Ya que a partir de esa falsedad vertida en esos medios de comunicación me han convertido en el blanco de amenazas telefónicas. La política, que podría ser arraigada por 40 días, asegura que se le han violado todos sus derechos y que incluso se puso en peligro la vida de sus hijos al momento de su arresto. Dentro de esas instalaciones federales se encuentra la diputada Lucero Sánchez. Las autoridades buscan encontrar pruebas para comprobar su relación con el Chapo Guzmán. Y si logran vincularla, saldría de este lugar, pero rumbo a un penal. Esta acción de las autoridades también ha levantado muchas críticas, ya que de ser culpable de todo lo que acusan a la diputada, debieron seguir un proceso primero para separarla del cargo y quitarle el fuero, que es una protección constitucional para todos los diputados del país. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición. Al final de la jornada, la diputada finalmente pudo retirarse de la PGR, pero vale acotar que luego de haberlo hecho sin declaración alguna, pasó de ser considerada testigo a ser indiciada, o lo que es lo mismo, objeto formal de investigación, por lo que sus cuentas con la justicia estarían apenas empezando a complicarse. Por supuesto, seguiremos atentos a esto. Y bueno, al parecer la justicia mexicana no se aplica con la misma medida en todos los aspectos, y es que Víctor Blázquez investigó la lista negra de empresas relacionadas con narcos que aún operan con total libertad. Este es su informe, veamos. En México, empresas fichadas por el Departamento del Tesoro por estar relacionadas con el crimen organizado operan sin ninguna restricción. Incluso algunas de ellas prosperan. Estas empresas se localizan principalmente en 5 diferentes estados. Tal es el caso del restaurante El Habanero, ubicado en una de las zonas comerciales más importantes de la Ciudad de México. Mientras el Departamento del Tesoro asocia a este establecimiento con algún eslabón del crimen organizado, El Habanero presume ser uno de los mejores lugares de comida yucateca. Francisco Rivas es un crítico de los bajos resultados obtenidos por parte de las autoridades y nos muestra cuál es el principal problema por el cual no se investigan estos establecimientos. Creo que hay un problema de marco normativo, creo que hay un problema de colaboración interinstitucional y creo que probablemente también hay un problema de incentivos. Tan solo en la capital del país existen otros 22 negocios de este tipo. Según el informe, a una calle de la avenida Reforma, la más importante de la ciudad, se encuentra Aerocontinente, con dirección fiscal Río Rin 64. Sin embargo, ahí nunca fue su sede, pues el edificio es de condominios. Cimex Importadora también fue relacionada con el crimen organizado. Sin embargo, nadie aparece como responsable de las operaciones hechas. Otras empresas simplemente operan bajo la impunidad. Aquí yo creo que hay un problema, no sé, quizás político también, ¿no? Pero pues sí, hay muchos restauranteros que debían investigar.
Las autoridades mexicanas no están obligadas a investigar cada uno de los establecimientos señalados por el Departamento del Tesoro como lugares donde se lava el dinero proveniente del crimen organizado. Sin embargo, los ciudadanos sienten que las autoridades sí investigan, pero sus intereses propios. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Bueno, y seguimos hablando de justicia y allí mismo en México, en donde parecen pues hacerse la vista gorda frente a algunos casos, y es que en España, en unas horas, el exgobernador de Coahuila se enfrentará a un juez. Hilda Gutiérrez nos explica que se manejan pruebas de que el político trabajó con los Zetas. El oscuro mundo en el que se movía el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, comenzó a develarse tras su arresto en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Ahora se sabe que el hombre que también manejó los hilos del partido en el poder, el PRI, era un subordinado del cártel de los Zetas, para quienes lavaba dinero, según la justicia española. En unas horas, el político del PRI se enfrentará al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para responder por el supuesto blanqueo de 200,000 euros procedentes del cártel o de operaciones de malversación de fondos públicos. Su administración en Coahuila desde el 2005 al 2011 quedó marcada por una deuda de más de 36,000 millones de pesos. Durante su administración, sus más cercanos colaboradores comenzaron a abrir cuentas en Estados Unidos, lo que provocó sospechas. Según fuentes citadas por el diario digital El Español, fueron esas operaciones de blanqueo para su propio beneficio lo que molestó a los Zetas, que en venganza asesinaron en el 2012 a su hijo, José Eduardo Moreira, de 25 años de edad. Muy pronto se sabrá si todas las pruebas que han acumulado los investigadores son suficientes para mantener al exgobernador fuerte de Coahuila en prisión en España. Hilda Gutiérrez, noticiero, cierre de edición. Bueno, y fíjese que los escándalos de corrupción y la violencia en México están opacando una realidad que afecta a millones. El precio del dólar continúa subiendo. Este día llegó a los 19 pesos con 5 centavos, según el portal de Banamex. Los empresarios ya amenazaron con aumentar el precio a sus productos, lo que afectaría a millones de mexicanos. Al ser consultado sobre el tema, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, minimizó la subida del dólar, es decir, le restó importancia. Vamos a pasar ahora hasta el estado de Guerrero, donde trabajar como taxista se ha convertido en una sentencia de muerte. René Ascue tiene el resumen de los últimos ataques contra ellos. Vamos contigo, René, explícanos qué es lo que está pasando. Buenas noches. Adriana, la violencia no para en todo el estado de Guerrero. Hace apenas unas horas, en diferentes lugares del estado, varios taxistas fueron ejecutados con el tiro de gracia por el crimen organizado. Al primero, un grupo de hombres armados le cerró el paso en el Boulevard Vicente Guerrero y sin previo aviso soltaron una lluvia de balas que impactaron sobre el taxista y un pasajero. Inmediatamente, ambos fueron llevados a un hospital, pero el conductor murió al llegar, mientras la otra víctima se debate entre la vida y la muerte. Momentos después, otro taxista fue asesinado a balazos en la unidad habitacional El Coloso, en el cruce de la Gran Vía y Avenida Las Torres. Cuando llegaron los policías, encontraron el taxi prendido con el conductor dentro y con un disparo en la cabeza. Tengo miedo como todos los compañeros que andamos trabajando tanto de día como de noche. Otro más fue baleado en el poblado de Cayaco, en la carretera Cayaco-Puerto Marqués. Cuando llegaron sus familiares, el taxista había fallecido. En las investigaciones, autoridades encontraron cartulinas con varios mensajes que decían: "Aquí está tu gente, Burro, Davy y Juanito", y firmadas como "Los dueños de la plaza, el Omega, el Pichi y el Tete Galeana. Vamos por los que faltan". Pues desde que empezó esta situación ya han sido muchos. Yo creo que ya es tiempo de que el gobierno se ponga las pilas y nos den un poquito más de seguridad. Adriana, por lo que se aprecia en la cartulina, las ejecuciones continuarán. La gente dice que solo pueden ser por dos razones. Una, por no querer pagar cuota a la plaza, y otra, por conflictos entre grupos criminales rivales. Seguimos pendientes, mientras regresamos contigo a los estudios.
Gracias, René. Otra también sería la irresponsabilidad del gobierno. Bueno, buenas noches. Nos vamos a ir ahora hasta Veracruz, donde podría estar ocurriendo un caso similar al de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Según testigos, la policía que detuvo el vehículo en el que viajaban 5 jóvenes en Tierra Blanca el pasado 11 de enero siguieron los pasos de los de Iguala. Los habrían entregado a un grupo criminal que opera en la zona y, al igual que los jóvenes de Ayotzinapa, han desaparecido y se teme que hayan sido asesinados. No hay rastros de ellos hasta el momento. Hacemos una pausa con esta información, pero no se aparten, enseguida regresamos con más. Y la alerta que busca impedir la muerte de cientos de migrantes centroamericanos al norte de México y el peligro que los acecha. Además, quedan pocas horas para que un monstruo de la naturaleza azote varios estados de la costa este del país, algo nunca antes visto, al menos desde 1922. Y también la tristeza de las mujeres en El Salvador. El gobierno les dijo que se olvidaran de ser madres, al menos por el momento. Y más adelante, uno de los presentadores más famosos y polémicos de México se quedó sin trabajo. Les diremos qué provocó su caída. Bueno, y aquí en Estados Unidos ha sido declarada la emergencia en gran parte de la costa este del país, y es que a partir del mediodía de este viernes, unos 15 estados serían azotados por una tormenta de nieve que llegaría a superar el récord establecido en 1922. Más de 80 millones de personas se encuentran en alerta. Los gobernadores, por su parte, están advirtiendo a la población que no salgan de sus viviendas debido a los problemas que se presentarían en las carreteras. Y en casi todas las ciudades del país continúan las protestas contra las redadas del ICE. En Houston, varios activistas se reunieron frente a las instalaciones de la agencia federal para hacer oír sus voces. Ellos aseguran que en sus barrios hay miedo por el aumento de las redadas. Los activistas no piensan cruzarse de brazos y preparan una mega marcha para este 26 de febrero durante el debate republicano que se llevará a cabo en la Universidad de Houston. Y bueno, lo hemos escuchado infinidades de veces. La violencia que se vive en Centroamérica podría ser suficiente para buscar asilo en Estados Unidos, esto según especialistas en inmigración, pero dejemos que sea Rosa María Orbach quien nos explique a través de este caso de una mujer que podría calificar. Estas son las huellas de la violencia. En mi cabeza. Esta madre fue atacada brutalmente por pandilleros en El Salvador. De milagro, está viva. Yo iba a comprarle medicinas a mi hijo y me salieron los pandilleros y me acuchillaron. Por asaltarla, los delincuentes la apuñalaron en varias partes de su cuerpo. Tuve miedo, pues, que ya me habían acuchillado. Pensé que me iban a matar. Tras este ataque, Catalina tomó la decisión de huir de su país, cruzar la frontera, y ahora teme que las redadas toquen su puerta. Tengo mucho miedo. ¿De qué? De que los vayan a querer sacar de la casa y deportarlos. La abogada en inmigración, Meredith Brown, asegura que en este tipo de casos, un asilo político la salvaría de la deportación si toma en cuenta estas recomendaciones. Las personas que están huyendo de Centroamérica a veces no hacen sus reportes con la policía porque la policía, según ellos, no sirven, ¿verdad? Entonces es difícil y depende del juez, depende de muchos factores, pero lo más importante es buscar no solamente una opinión de un abogado, quizás 2 opiniones. La mayoría de los indocumentados que han sufrido casos violentos en sus países esperan que un juez de inmigración les dé la oportunidad de quedarse aquí en Estados Unidos. De lo contrario, sería firmar su sentencia de muerte siendo deportados. Que pare las redadas. Que las pare. Desde Los Ángeles, California, Rosa María Orbach, cierre de edición. Bueno, pero mientras aquí en Estados Unidos continúa la desesperante espera por el alivio migratorio, en México los migrantes se enfrentan a otro enemigo mortal. José Luis Muñoz nos dice de qué se trata en este reporte. Les voy a recomendar algo muy importante, amigos. Son las 9 de la mañana en Tierra Blanca, Veracruz, y los integrantes del Grupo Beta recorren las vías del tren conocido como La Bestia para alertar a decenas de migrantes centroamericanos del peligro que corren. Decir, ¿sabes qué? Pues yo me quiero regresar, nosotros nos lo llevamos. Aparte de consejos de cómo librarse de ser asaltados y secuestrados por los grupos criminales, ahora los agentes del Grupo de Protección al Migrante están advirtiendo sobre el peligro al que se exponen debido a las heladas de hasta por lo menos 10 grados que azota el norte de México. Hasta ahora los grupos betas han rescatado a más de 230 migrantes, en su mayoría centroamericanos, que se encontraban en peligro de hipotermia durante su trayecto a Estados Unidos por las nevadas, heladas y las lluvias.
La situación podría empeorar en los próximos días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de México. Un nuevo frente frío amenaza a varios estados. Quédense en el albergue, es más seguro para ustedes. Por esa razón, los miembros del Grupo Beta continúan recorriendo la ruta del migrante para recomendarles a los centroamericanos que se pongan a salvo en los albergues y esperen hasta que el peligro pase. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Hacemos una pausa comercial nuevamente, pero no se aparten. Enseguida regresamos con el video que está provocando indignación mundial. El sacerdote católico que golpea y sacude con violencia a varios niños. Además, se desata la guerra entre grupos de vecinos. Lo que ocurre durante la batalla es realmente sangriento y aterrador. Y más adelante, en medio de lo que ocurre, la actriz del Castillo tiene temor tras el mensaje que le enviaron por parte del gobierno de México, supuestamente. Nos vamos ahora hasta El Salvador, en donde las mujeres recibieron un aviso que las llenó de tristeza. Según nos informa Josué Tambakis, le pidieron que no se embaracen. En este informe nos explica por qué. Este diminuto insecto es el que tiene a las autoridades sanitarias de El Salvador contra las cuerdas. Es el zancudo o mosquito Aedes aegypti, que las obligó a decretar alerta para que las mujeres no salgan embarazadas este año y el próximo. Recomendamos a las mujeres en edad fértil que tomen medidas para no quedar embarazados. Esto no es una prohibición, no es una medida obligatoria, es una recomendación. La alerta no es resultado de la casualidad. Las autoridades sanitarias están en una declaratoria de guerra contra la temible enfermedad del Zika, que provoca que los niños nazcan con el cerebro más pequeño. El virus interrumpe el desarrollo del tubo neural, que es el que en definitiva condiciona el desarrollo del tamaño del cerebro. Por si no fuera suficiente con la alerta a las mujeres para que no salgan embarazadas, también han aparecido otras enfermedades vinculadas al Zika, como es el síndrome de Guillain-Barré, que provoca parálisis corporal. Hasta el momento han muerto 2 personas, hay 90 casos contagiados con esa peligrosa enfermedad. Además, 60 futuras madres están en observación porque sus niños podrían nacer con problemas graves de salud. En El Salvador, Josué Tambakis, Noticiero Cierre de Edición. Y mire, vamos a cambiar de tema para mostrarles el siguiente video que ya le está dando la vuelta al mundo, causando indignación para muchos. Son las alarmantes imágenes que revelan cómo un sacerdote golpea y sacude a los menores que esperan en la fila para llegar hacia él. Los toma violentamente por la cabeza y los golpea, algunos hasta los patea. Ellos dicen pues que ahí se ve cómo caen al suelo cuando son lanzados por el religioso. No se sabe dónde sucedió este preocupante incidente que ha desatado ya una avalancha de críticas tanto a la iglesia como a los padres que miran allí con indiferencia estos actos de violencia contra los niños. Definitivamente no un acto de compasión. Y una antigua tradición en Perú se convierte en una sangrienta y mortal cacería. El ritual de juegos de guerra se realiza entre los pueblos que rodean el Cusco. Los participantes, armados con látigos y grandes ondas de lana de cordero, se lanzan piedras y obligan a sus enemigos a retirarse. Al menos un hombre murió al ser golpeado en la cabeza y otros 3 más fueron llevados a un hospital con graves heridas a consecuencia de este violento ritual. Nos vamos nuevamente a la pausa, amigos, pero no se aparten, enseguida vamos a regresar con más. Y es que despiden a uno de los más polémicos e intocables presentadores de México, los negocios turbios que lo habrían hecho caer. Además, revelan por qué la actriz Kate del Castillo está asustada y con miedo del mensaje que le envió al gobierno Enrique Peña Nieto. Al regreso de la pausa. Bueno, y fíjense que uno de los periodistas más polémicos y aparentemente intocables de México se quedó sin trabajo. Joaquín López Dóriga fue despedido por órdenes de los llamados mandamás de Televisa y será sustituido por Denise Merker. Su final como conductor estelar de Noticieros Televisa comenzó cuando se dio a conocer su enfrentamiento con la poderosa empresaria María Asunción Aramburu Zavala y varios negocios turbios publicados por la revista Proceso. Y bueno, Kate del Castillo habría revelado en su primera entrevista a la periodista Lidia Cacho por qué se encuentra muy asustada, y es que según la escritora, Kate le confesó que recibió una amenaza enviada por una amiga suya, quien también es actriz, por parte del secretario de Gobernación Osorio Chong. El alto funcionario le mandó a decir aparentemente que no iba a ver película, que no se metiera con ese tema y que no se involucrara.
Según Lidia Cacho, Kate del Castillo estaría recibiendo ataques virulentos por parte del gobierno. Esa es la situación que se maneja allí. Y otro que teme por su vida es el boxeador Julio César Chávez, quien ha sido vinculado con el narco. El ex campeón publicó una carta en las redes sociales en las que rechaza esos señalamientos. Varios medios aseguran que César Chávez se convirtió en el sustituto de Rolando Andrade, padre de Yolanda Andrade, para lavar dinero del narcotráfico. Le quedará pues a él aclarar esas dudas con la justicia. Y bueno, a partir del próximo mes, Gerardo Ortiz y Calibre 50 unirán sus talentos en su nueva gira Dos Mundos. Con esto nos despedimos, la unión de estos dos músicos talentosos del género regional mexicano. Buenas noches, hasta mañana. El pasado es solamente una